La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Muchas personas piensan que la narrativa bíblica comienza en Génesis 1:1. No es así. En realidad comienza en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Permítanme leérselo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el Logos. El Verbo es el vocero de la deidad. Eso es lo que está diciendo. Pero dice que Él era con Dios. Eso no se refiere ni a lugar ni a espacio. Significa que Él era con Dios el Padre. Él se estaba convirtiendo, ya en este mismo capítulo, se estaban convirtiendo en el Padre y el Hijo. Y sin embargo, a lo largo de toda la eternidad, el Verbo había estado en sumisión a Dios, a aquel que llegó a ser el Padre. Eso es algo crítico de entender. ¿Cómo podía el Verbo estar con Dios y también ser Dios? Son dos personas completamente distintas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, oraba al Padre en el cielo. Había una relación familiar. Lo llamaba Padre. Dijo que no había venido de sí mismo. No hablaba nada de sí mismo. De sí mismo no podía hacer nada. Dijo que el Padre que lo había enviado le dio mandamiento de lo que debía decir y de lo que debía predicar. Y habló tal como el Padre se lo había mandado y dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Unos clips maravillosos ahí de mi padre, en La llave de David, allá por el 2022. Y luego el segundo lo lleva a usted décadas atrás, hasta Herbert Armstrong, ambos hablando del Verbo, que estaba con Dios, Dios y el Verbo. De eso hablaremos en el programa de hoy. Hola de nuevo a todos, y bienvenidos de regreso a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos cuidadosamente la única fuente confiable de información acerca de Jesucristo y sus enseñanzas. Esa sería la Santa Biblia. Tenemos que recurrir a la Biblia. Y en el caso de los 4 evangelios, usted tiene a Jesucristo, su biografía. Y en el caso de Juan, para ser más específicos, el Evangelio de Juan, usted tiene el comienzo de la narrativa bíblica. Antes de venir en la carne como Jesucristo, Él era el Verbo. Dios y el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Mi padre escribe, y le voy a dar una cita aquí del libro La visión de la familia de Dios dentro de un momento. Este es el libro que vamos a presentar en el programa de hoy. Si no tiene un ejemplar de este en su biblioteca, le alegrará saber que no tiene costo ni obligación. Simplemente llame a nuestros operadores, visite nuestro sitio web. Hay varias maneras de pedir el material gratuito, pero este libro sí profundiza en el tema de Dios y el Verbo. Mi padre escribe, el primer versículo en el Evangelio de Juan habla de un tiempo muy anterior a la experiencia humana, mucho antes del universo y mucho antes inclusive de los ángeles. Así que esto, en verdad, es el comienzo de la narrativa bíblica. No está en Génesis como señaló mi padre ahí. Está en Juan, capítulo 1. Fíjese en el versículo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que aquí se habla de dos seres, Dios y el Verbo, y es el Verbo quien llegó a ser Jesucristo. Y esa palabra verbo, con V en mayúscula, es la palabra griega logos, que significa vocero. Él era el vocero de la familia de Dios. Dios creó todas las cosas por medio del Verbo. Efesios 3:9 lo confirma. El léxico de Thayer define verbo de esta manera: la doctrina que Él, refiriéndose al Padre, mandó que fuera entregada, y las cosas dichas, o el mensaje de la familia de Dios. Estos dos eran uno, estaban unidos. Es exactamente lo opuesto de lo que vemos tan a menudo en el mundo de hoy, donde estamos divididos, nos estamos separando, nos estamos destruyendo. Así no es como es entre Dios y el Verbo, y ellos simplemente quieren dar a conocer su forma de vida. Eso es lo que son las leyes de Dios. Quieren dar su forma de vida a la humanidad para que podamos ser felices, gozosos y estar unidos, uno.
Fíjese en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, y todos ellos comienzan básicamente con genealogías o con el comienzo de los detalles físicos que rodean el nacimiento de Jesucristo. Y esos detalles también son importantes, por supuesto, pero el Evangelio de Juan profundiza más en la historia. Nos dice quién y qué es el Logos, el vocero, el Verbo. Nos dice que el Verbo estaba con Dios, que estaban juntos. Aquí, de nuevo, el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Verbo, o el Logos, se refiere a aquel que más tarde llegó a ser Jesucristo. Puede ver eso en el versículo 14 de Juan 1. No sé si tendremos tiempo suficiente para llegar tan lejos. Ya veremos. Pero, de nuevo, vocero es el significado, como puede ver, desde el principio. Este es también un folleto que escribió mi padre. La expresión «era con Dios» es definida por el comentario de Lange. La palabra denota la relación más íntima y divina que pueda existir con otro, y la comunión más estrecha. El Companion Bible ofrece una definición similar. Estos dos eran uno. Ellos eran, como dijo el señor Armstrong en aquel clip de la apertura, una relación familiar. Y eso lo vemos en el momento mismo en que nació Jesucristo. Padre, Hijo, este es mi Hijo amado. Esto fue lo que abrió la familia a la humanidad. Jesús fue simplemente el primogénito de muchos hermanos, hermanos y hermanas. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Por qué no hay más predicadores que entiendan esta verdad, que enseñen la verdad acerca de la familia de Dios? El hecho de que Dios se está reproduciendo, en realidad, a través de la familia. Eso lo ve usted en Génesis 1:26, donde Dios introduce el matrimonio y la familia. En Génesis 2, y luego, por supuesto, en Génesis 3, tenemos a la familia del hombre rechazando a Dios, rechazando la verdad de Dios, rechazando el Espíritu de Dios, y a Dios tomando acción para cortar al hombre del árbol de la vida, hasta que el plan de salvación se abra a toda la humanidad, a toda la raza humana, a todos los que alguna vez han vivido. Ese es, supongo, el resumen más breve que puedo darle sobre el propósito y el plan de Dios. Pero aquí Juan nos lleva incluso más atrás, antes de eso, antes de la humanidad, antes de la creación material, antes de la creación de los ángeles, Dios y el Verbo. De nuevo, Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Eso también es el versículo 2. Dios está tratando de llevarnos de regreso al principio mismo de la película. Juan escribió a finales del primer siglo. Así que tuvo varias décadas para pensar en el impacto, en el significado del ministerio de Jesucristo. Cristo ya había sido crucificado y resucitado de entre los muertos por 40 o 50 años para cuando Juan escribió esto. Él enfatiza el principio también en Primera de Juan, capítulo 1. ¡Cuánta profundidad! Juan nos lleva incluso más atrás que el plan angelical. Mi padre habla del plan A y del plan B, lo que Dios tenía en mente para los ángeles, antes de que Lucifer llevara a una tercera parte de ellos a la rebelión. Y luego el plan B, el plan familiar, aquel en el que Dios arriesgó todo por la familia. Esto proviene del libro La visión de la familia de Dios, página 3. De nuevo, este es el libro que estamos presentando hoy. Puede pedir un ejemplar gratuito. No tiene costo, no hay obligación. Mi padre dice aquí, bien podría haber sido esa la razón por la que Dios lo hizo el plan B, porque era tan riesgoso. El plan familiar era tan arriesgado porque implicaba que Jesucristo viniera en la carne, teniendo que vivir una vida sin pecado. Él era 100% carne y sangre. Se le dio el Espíritu de Dios desde su nacimiento, pero fuera de eso, era como usted y como yo, carne y sangre. Y no podía pecar ni una sola vez. Por eso derramó su corazón a Dios en oración y ayuno.
Se preparó para aquella lucha titánica en Mateo 4 y Lucas 4, ayunando, orando y ayunando durante 40 días para resistir al diablo, para luchar contra su adversario, para permanecer sin pecado. Perfecto. Nuestro perfecto Cordero de sacrificio. Mi padre dice, imagine a Dios el Padre estando solo por toda la eternidad en el vasto universo, con 2/3 de los ángeles, por supuesto, pero sin el Verbo, su única eterna y amorosa compañía. Dios y el Verbo. Ellos arriesgaron todo. Arriesgaron esa unidad, esa relación unificada, por usted y por mí, por el plan de la familia de Dios. En la página 19 de este libro dice, este es el plan B, y es muy superior al plan A, pero siempre tenga presente el increíble riesgo involucrado en este plan. Qué brutal sufrimiento tuvo que soportar el Hijo. Tenía que suceder. Era parte del propósito y el plan de Dios. Podríamos entrar mucho más a fondo en esto de lo que podemos hacer en un programa de 25 minutos. Asegúrese de pedir su ejemplar gratuito de La visión de la familia Dios. Puede visitar nuestro sitio web o llamar al número gratuito, cualquiera que sea la manera en que desee solicitar este libro. Solo sepa que no tiene costo ni obligación. Además de La visión de la familia Dios. Si usted se suscribe a nuestra revista gratuita, esta de aquí, acabamos de pasar el aniversario número 250 de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo tan grande a Estados Unidos en primer lugar? Cubrimos eso en la trompeta de Filadelfia, las noticias de mañana, hoy, como decimos tan a menudo. Permítame llevarlo a un clip más, este de La llave de David de mi padre, allá por el 2020, clip 3. Pero dice que el Verbo era con Dios. Eso no es simplemente una preposición ahí. En realidad significa que Él estaba con Él, íntimo con Él, y que estaban unificados, siempre unificados a lo largo de toda la eternidad. Ahora bien, ese es el ejemplo que Dios y el Hijo han establecido para la humanidad. Ahora es Dios y el Hijo. Antes eran Dios y el Verbo, pero ahora es Dios y el Hijo. E incluso ese Dios y el Verbo constituían una familia Dios en ese sentido. Pero Juan 1 nos dice cuándo comenzó la familia de Dios, y Dios la abrió a muchísimos hijos, a miles de millones de personas. Si usted mira a toda la gente que ha vivido en esta tierra y a los que no conocen el mensaje de Dios, van a ser resucitados y se les dará la oportunidad de conocer a Dios y de ver esta visión tal como realmente es. Si no la reciben esta vez, Dios sin duda les dará una oportunidad para tomar esa decisión de estar con Dios. Así que este es todo un ejemplo para la humanidad. Pero solo piense en toda la unidad y el amor a lo largo de toda la eternidad. Dios y el Hijo, Dios y el Verbo, nunca jamás han tenido una pelea ni una riña entre ellos. Siempre han estado perfectamente unidos. Eso, en sí mismo, debería decirle qué es lo que está mal en esta tierra. Mire la división por toda la tierra. Mire el odio y las peleas y las guerras a lo largo de la historia del hombre. Dios dice que Él y el Verbo, o el Padre y el Hijo, nunca jamás han tenido desacuerdos como los que usted ve en este mundo. Nunca. Y estaban completamente unidos en lo que querían hacer. Perfectamente unidos. ¿Y qué ejemplo? ¿Qué propósito y qué plan está desarrollando Dios aquí abajo? Pero ¿qué ejemplo han establecido para nosotros estos dos, Dios y el Verbo? En el libro del señor Armstrong, El misterio de los siglos, él explica cómo la ley de Dios, o más bien su forma de vida, se convirtió en ley, se convirtió en mandamientos para nuestro beneficio, para nuestro aprendizaje. La naturaleza inherente de Dios es el camino de la paz, la justicia, la misericordia, la felicidad y el gozo, que irradian de Él hacia todos los que Él ha creado. El Verbo y Dios vivían. ¿Qué hacían? Creaban. ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su estilo de vida? Ellos vivían el camino de su carácter perfecto, el camino del amor altruista. Cuando Jesús fue bautizado, Dios el Padre dijo, «Este es mi Hijo amado». Dios amaba al Verbo, y el Verbo amaba a Dios y lo obedecía en todo.
Eso lo ve usted en el ejemplo que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal. Lo ve gracias al Evangelio de Juan, incluso antes del ministerio terrenal, en esa relación entre Dios y el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Estaban juntos, estaban perfectamente unidos, dice aquí. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Ellos estaban plenamente de acuerdo y cooperaban en todo. Dos no pueden andar juntos en paz continua si uno de ellos no es el líder o cabeza. Dios era el líder. Su camino de vida producía paz perfecta, cooperación, alegría y realizaciones. Este camino de vida se convirtió en ley. Ahora bien, puede ver por qué Satanás, el diablo, trabaja tan arduamente para convertir la ley de Dios, en una especie de palabra sucia. Supongo que la ley es mala, es maligna, es vieja, está anticuada, es tan del Antiguo Testamento. Eso es lo que dicen muchos predicadores. Eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no guardáis los mandamientos? No hacéis lo que digo, no me seguís. Lea lo que Pablo dijo sobre la ley en Romanos 7:12. La ley es una bendición hermosa y maravillosa. Dios quiere que seamos felices y gozosos. Quiere que produzcamos paz perfecta, cooperación y logro, conforme a sus santas leyes. Dios y el Verbo, ahora Jesucristo, quieren que vivamos de la manera en que ellos viven. Quieren que repliquemos el estilo de vida de Dios, que difundamos esa cooperación, esa paz, esa unidad, ese amor. La ley de Dios nos conecta con Dios, porque esa es su forma de vida. Es la manera en que viven, la manera en que piensan. Y nosotros, si somos cristianos fieles, seguimos su ejemplo. Fíjese en Deuteronomio 6:5. Dice, «Llamarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Ese es el primero y gran mandamiento. Volviendo a Juan 1, el versículo 3 dice, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Así que Dios hizo todas las cosas, incluyendo a los ángeles, por medio de aquel que llegó a ser Jesucristo. Mencioné Efesios 3:9 anteriormente. Por medio de Cristo, estaban en perfecto acuerdo. Entendían el plan, el propósito, trabajaban juntos, estaban unificados. En Colosenses 1:16 dice, «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo se origina en Dios, por medio del Verbo, por medio de Jesucristo. Una familia, unidad perfecta, amor perfecto, un propósito extraordinario, un potencial humano increíble cuando lo mira usted desde nuestra perspectiva. Dios reproduciéndose a sí mismo. Génesis 1:26. En Génesis 1:1 dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esto es lo que escribió el señor Armstrong en El misterio de los siglos. Moisés escribió en hebreo, y la palabra hebrea traducida como Dios es Elohim. Esta palabra es un sustantivo o nombre de forma plural, pero en su uso gramatical suele ser singular. Es como las palabras familia, iglesia, grupo. Una familia formada por dos o más miembros. Una iglesia compuesta de muchos miembros, un grupo de varias personas. Se refiere precisamente a las mismas personas que componen al único Dios que encontramos en Juan 1:1, el Verbo y Dios. Cada una de estas dos personas es Dios. Así que la palabra hebrea para Dios en Génesis 1 es Elohim. Y el señor Armstrong, como digo, da una buena definición de esa palabra en su libro El misterio de los siglos. En el versículo 26, lo he mencionado 2 veces ya, y dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen». Hagamos, ¿ve? Ahí está Dios y el Verbo.
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Se les iba a dar responsabilidad. Se les dijo que labraran y guardasen el huerto. Tenían que vivir de cierta manera. Tenían que ser productivos y fructíferos y lograr cosas. Y tenían la ley de Dios como su guía, hasta que la rechazaron. Por supuesto, Génesis 3:22 dice, «Y dijo el eterno Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre». Y básicamente, puede leer usted los últimos versículos ahí. Nos dice que Dios tuvo que cortar al hombre del árbol de la vida. Y así ha sido la marcha de la civilización humana durante 6.000 años. Y negar ese hecho es un pensamiento delirante. Mire el mundo en el que vivimos. Es decir, usted puede pensar que vive en un vecindario relativamente pacífico, pero mire a su alrededor. Encienda las noticias. Mire cuánto odio y división hay. Mire cuánta violencia hay. Mire cuánta destrucción vemos ocurrir. Volviendo a Juan 1:4, dice, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Este mundo está lleno de tinieblas. Juan, capítulo 3, habla de Jesucristo, la luz de este mundo, viniendo a este mundo como una luz. ¿Y qué le hicieron los hombres a Cristo? Mire el primer sermón que dio Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2, y él se dirige a este gran grupo de personas, líderes religiosos de la élite de aquel tiempo, y muchas personas comunes también. Y esto es 50 días después de que Cristo fue crucificado, y él dice, «Ustedes todos han crucificado a Cristo. Ustedes son responsables. Jesús vino como luz, pero Juan 3 dice que, como los hombres amaron las tinieblas, rechazaron a Cristo. Y todos somos culpables. Todos somos responsables de su crucifixión». El versículo 6 habla de Juan el Bautista. El versículo 9, «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció». ¡Qué declaración! El mundo ni siquiera lo conocía. El mundo lo rechazó. El mundo lo persiguió. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces mire abajo, en el versículo 14. Terminaremos con esto. Dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». El Verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne. Para estudiar más acerca de este increíble, milagroso plan B, asegúrese de pedir un ejemplar gratuito de la visión de la familia Dios. Puede hacerlo en nuestro sitio web. Eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Agradecemos que nos acompañe y esperamos verlo de nuevo la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos.